¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a la tertulia. Y esta vez estamos de manteles largos de igual forma porque tenemos una invitada, Idalit Verdín. Idalit Verdín, vamos a hablar brevemente de su trayectoria. Ella se ha desempeñado en la Escuela Federal de Formación Judicial, en Juzgado de Distrito, en Tribunales Colegiados de Circuito. Ha sido docente en la UNAM, en la FES Acatlán. Es todo un honor tenerla por acá. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y también feliz de la invitada. JC, ¿qué tal? Muy bien, aquí pues aprovechando los manteles largos que tenemos y pues sin más preámbulo, vamos a darle entrada y uso de la voz a nuestra invitada de hoy que tiene muchas cosas que contarnos acerca del amparo y pues en términos más ciudadanos, porque aquí en la tertulia de repente se nos va y bueno, aprovechando nuestro formato que parecemos como los tíos de los mopeds, los que ya son viejos se recordarán quiénes eran, sí, aprovechando esta tertulia que aparece de títeres, pues bienvenida seas. Muchas gracias. Es un placer, la verdad, estar aquí. Como hablábamos fuera del aire, o sea, me encanta como que estemos en una charla y así como muy campechanos, que se trate de una conversación más que nada, ¿no? Y que a lo mejor lo que hablemos aquí pueda ser útil para quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, estoy muy feliz, muy contenta de que me permitan estar en su programa, porque soy apasionada de este tema. La verdad es que sí. Pero muchísimas gracias por estar por acá y sabemos que las personas que nos ven, sobre todo alumnas, alumnos que nos estén viendo desde sus aparatos móviles, van a estar muy contentas y contentos del contenido de este programa. Y pues, Juan, si gustas iniciar con una Perfecto. pregunta. Claro, yo creo que para ir entrando en el tema, creo que sería Ujú. bueno si nos platicaras un poco del amparo. ¿Qué es el amparo? Pues bueno, el amparo es un mecanismo de control. Haz de cuenta que cuando ustedes tienen una novia o un novio o un esposo o una esposa controladora, es algo así. O sea, el amparo Sí. controla, controla actos de autoridad. ¿A qué me refiero? Es como si el amparo fuera una regla en la que él midiera si el actuar de la autoridad se hizo conforme a la ley, se hizo conforme a la Constitución o se hizo conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales. ¿Ok? Entonces es una especie de regla. Es un juicio y como juicio pues hay un pleito, ¿no? En medio, que es que una persona se está quejando de un acto de autoridad. Ojo, también puede ser entre particulares, pero es el 0.0001% de los casos. Por eso nos vamos a enfocar exclusivamente a que yo me estoy peleando contra una autoridad por un acto reclamado, a un acto que me hizo y que considero como gobernado que no se adhirió a la ley, que no se adhirió a los tratados internacionales o a la Constitución. ¿Y por qué lo creo así? Porque me está vulnerando un derecho fundamental violado o un derecho humano, que más allá de las teorías, lo vamos a tener como si fuera un derecho humano, ¿sale? Entonces, ¿qué es el amparo? En conclusión, o sea, dices, bueno, sí, todo esto. El amparo es un juicio en el cual vamos a evaluar a la autoridad respecto de un acto que emitió, porque nosotros como gobernados decimos, ay, no, es que eso no está en contra, está en contra de la ley, en contra de la Constitución y en contra de los tratados internacionales. Entonces, es muy importante este juicio. ¿Por qué? Porque a través de él podemos lograr que se nos respeten nuestros derechos y que se nos restituya, ¿no? Es algo así como, una vez escuché en una conferencia que cuando nos violan un derecho humano, nos están violando nuestro proyecto de vida, ¿no? Sí. Entonces, como si nuestro proyecto de vida fuera una taza, ¿no? Y esa taza se rompe porque vulneraron mi derecho fundamental. ¿Qué es el amparo? El amparo sería la cola loca, ¿no? Lo que va a pegar esa taza. Por eso es muy importante. Y yo pongo otro ejemplo, ¿no? Para que la gente que a lo mejor nos está escuchando y que no es abogado, igual lo digo, siempre lo digo de broma para bodas, 15 años, lo puedan decir, que es, el amparo es como cuando compras un refrigerador, ¿no? O compras una televisión y te dicen, oye, pues aquí está muy bien, ya la compraste y te dicen, si se descompone, aquí está tu garantía, ¿no? Se te descompone y tú vas con tu garantía y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues cámbiame la tele, ¿no? Con esa confianza vas.
Entonces, nosotros, a raíz del 2011 y con la ley de 2013 de la ley de amparo, tenemos un capitulado muy bonito de derechos humanos. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos la garantía para hacer efectivo esos derechos que están ahí. Si no, ¿de qué nos sirven? Es una carta Santa Claus, muy bonita, qué padre, pero no se encarna en la realidad. Entonces, ¿qué hace el amparo? El amparo es el mecanismo para hacerlo realidad, para hacerlo exigible. Por eso es muy importante que conozcamos qué es el amparo y en qué nos puede ayudar. Es en eso, a encarnar lo que en el texto se dice y que no lo observamos, ¿no? Me apasioné, ya me apasioné. Es la emoción de la tertulia, es lo que provocamos nosotros. Oye, y hablando de todo eso, aprovechando ya, fíjate, con las nuevas reformas que acaban de ser publicadas, ¿tú adviertes que existe algún tipo de retroceso en la defensa y protección de los derechos humanos, dentro del juicio de amparo sobre todo? Fíjate que es muy, muy interesante lo que me dices, Juan José, que es Juan José, ¿verdad? Carlos, pero ya me rebautizaste. Pepe no se enoja. Pepe no se enoja. Juan Carlos, Juan Pepe, ya Carlos. fue Jiménez. Ay, bueno. Fíjate que es muy interesante. Yo siempre he creído que no se trata de problemas de leyes. Siempre he creído que se trata de problemas de hombres. ¿A qué voy? Fueron Mira, ellos dos. No, es cierto, perdón. es que me dices, ¿no? Que sí puede ser un retroceso. Yo creo que, y me atrevo a decirlo porque tengo mucho la mirada del juzgador, ¿no? Porque el juzgador tiene en sus manos una plastilina, ¿no? Llámese plastilina, tiene todos estos elementos hermenéuticos que nos proporcionan, ¿no? O sea, tienes el principio pro persona, la interpretación conforme, los tratados internacionales, que el bloque de constitución, o sea, tienes un mar de instrumentos. El detalle es, ¿qué vas a hacer con ese mar de instrumentos, no? ¿Por qué? Porque con un cuchillo se corta un pastel en una fiesta o con un cuchillo se mata a una persona. Yo creo que sí nos podemos decir, oye, esto es un retroceso, un retroceso. Yo creo que no, porque en principio yo creo que no, porque finalmente hay una serie de causas de improcedencia, ¿no? Que se dan y que se están incorporando, pero que al final el juzgador puede soslayar en atención a instrumentos hermenéuticos. Me explico mejor para la gente que nos está escuchando. Yo creo que el juez es como alguien que les da un montón de que le da el plátano, que le da la harina, que le da... Y entonces el juzgador es un chef. Y entonces él escoge qué va a hacer con cada instrumento. Y si él ve un instrumento echado a perder, atendiendo a que hay una ley que en su núcleo no, es injusta o es irracional o desproporcionada, él la puede hacer de lado, porque hay herramientas para hacerlos de lado como el test de proporcionalidad. Lo haces a un lado y te concentras en hacer un platillo suculento. ¿Sí me explico? Porque Claro. yo sé que aquí muchos van a decir, ay, ¿eso qué? Que la seguridad jurídica. Al final, la única certeza es que hay incertezas. O sea, o sea, esto a lo mejor, digo, se los estoy diciendo con conocimiento de causa. Yo sé que el libro dice una cosa, pero lo que se vive en los tribunales es otra. Y como decía un autor que se llama Levins, puedes dar cuenta de cualquier verdad. Y depende también si uno da malos ingredientes en el juicio, pues te van a tener que dar un mal platillo, porque tú diste los malos ingredientes, porque contrastaste un mal abogado. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que no nos tenemos, salvo su mejor opinión, que aterrizar tanto en el elemento objetivo de que, del texto, disposición o que está ahí, sino realmente en la vida diaria de los tribunales, ¿no? En el carácter del juez, en el carácter de los abogados, o sea, en eso nos debemos centrar. Entonces yo creo que no cambia nada, que todo es cuestión de carácter y que lo que se trata es que haya buenos jueces y de lo que se trata es que haya buenos abogados postulantes y que haya gente que se crea merecedora de justicia y que lo exija. En eso nos debemos centrar. Desde mi perspectiva, claro está, ¿no? No sé, No, ¿ustedes qué tienen al no, respecto? sí, o sea, ahorita que dijiste esto de la incertidumbre, me recordaste esta frase de Kennedy, ¿no? De no hay que tenerle miedo, sino al miedo mismo, ¿no? Que parece retórico, pero es cierto, o sea, es irónico a veces, ¿no? Entonces, sobre esos supuestos estoy de acuerdo contigo,
Y como dices, hay que tener esa facilidad de adaptabilidad como postulantes, abogados, jueces, pero pues también es eso, ¿no? Muy bonita la analogía. Y das buenos ingredientes, bueno, seguramente prepararás mejores platillos, ¿no? ¿Tú cómo ves, Adrián? Pues, Exacto. justo en esta circunstancia que estaba manejando Idalí pues el amparo es, haciendo un poquito una remembranza de lo que se estaba abordando, el amparo es un juicio, bueno, es un medio de garantía para que las personas puedan ejercer sus derechos. Hay ciertas circunstancias que se llaman improcedencias, es decir, causales por las cuales ya no se puede entrar al estudio del caso en específico que tenemos. A Idalí luego le he escuchado mucho una frase que dice que el amparo que a veces puede ser estéril. ¿A qué Ujú. significa esto de estéril, Idalí? Muy buena pregunta, Adrián. Fíjate que ese es un invento totalmente mío, o sea, no lo van a encontrar, no está pirateado, o sea, para la gente que Dado en nos... este momento. O sea, fíjate, uno pensaría, ¿no? Al amparo estéril, no es la tía que se llama Amparo y que no puede tener hijos. No. Yo me refiero al amparo estéril como eso, que no va a tener frutos. Pero y tú dirías, bueno, me niegan el amparo y no hay frutos, porque me negaron el amparo, ¿verdad? Pues ya me dijeron que no se me violó ningún derecho y entonces me voy a quedar igual. No, a eso yo no me refiero con amparo estéril de que se negó el amparo, que sí me lo estudiaron. No, me refiero al amparo estéril como aquel en el que no se te va a estudiar tu demanda, que es como si nunca lo hubieras presentado, que no importa si a lo mejor todos los que están aquí se apasionaron en su demanda, pusieron un montón de conceptos de violación y dijeron, no, la autoridad, pusieron, no sé, si se trata de materia familiar, pusieron ahí rata de dos patas, te estoy hablando a ti y se inspiraron. No. No importa ni la totalidad de las hojas de amparo, ni la profundidad de sus argumentos, porque no se les va a estudiar nada. Entonces, al amparo estéril me refiero al amparo que es improcedente, es decir, que no se te va a estudiar la demanda. Imagínense qué trascendente es para el justiciable que ni siquiera le van a estudiar lo que puso ahí. Por eso yo quise ponerle ese nombre, porque es muy importante. Digo, hay un magistrado que se llama Trompetit, que él todavía le dice que son abortos jurídicos, ¿no? Creo que eso también está padre, pero bueno, a mí en lo particular me gusta más la denominación que les comenté. ¿Y por qué siento que es muy importante? Porque 4 de cada 10 amparos son improcedentes. Imagínense, no lo estoy diciendo yo de letras para afuera. De 2013 a 2024, las estadísticas arrojan esas cifras a nivel nacional. Ojo aquí, amparo indirecto. Es muy importante que sea amparo indirecto, ¿no? Y a nivel local, por el primer circuito, estaríamos hablando que amparos indirectos en materia administrativa, 4 de cada 10 son improcedentes, son estériles, no se les va a estudiar nada. ¿Qué significa esto? Que hay una gran problemática, porque no hay un verdadero control de constitucionalidad, de legalidad y de inconvencionalidad. Yo sé que hay muchas teorías, ¿no? Pero nos rebasan porque no se está materializando. Entonces, el amparo estéril puede ser desde el principio, en el trámite del amparo, aunque ya hayas tenido una sentencia que te haya estudiado, puede ser que el tribunal de alzada, el tribunal colegiado de circuito, diga que es estéril, diga que es improcedente. ¿Y por qué razón? Porque estas causas de improcedencia son de estudio oficioso y de interés público. Así se dice de orden público, así se dice desde el principio, que no importa si el tercero interesado te lo hizo valer, no importa si la autoridad responsable te lo hizo valer, el juzgador lo debe estudiar, ¿no? Desde el principio al inicio y al final. Imagínense, siempre estás bombardeado como una tierra, un campo minado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes encuadrarte en algún supuesto de improcedencia y explotar. Por eso es muy técnico el amparo. No sé a ustedes qué les parece que cuando alguien domina el amparo dicen, órale, porque no es muy común, ¿no? O sea, a lo mejor civil, penal, laboral, pero cuando alguien te habla de amparo, como que, no sé, no sé si les pasa No, sí, o claro, tiene no su hay forma. fineza, ¿no? Siempre. Y por eso tanto, como
como postulante o como clientes, ¿no? Celebran tanto la sentencia favorable en un amparo indirecto y sobre todo, como tú dices, no solo favorable, que tenga efectos, ¿no? Que de verdad restituya derechos, porque si te la concedieron, pero ya no restituyeron, etcétera, etcétera, pues ya no tenía sentido, ¿no? Pero es cierto, tiene su lado sofisticado a pesar de todo. Y justo como dice Idalí, pues recordarle a las personas que nos ven que la improcedencia se puede estudiar durante todo el proceso del amparo. Es decir, las personas que están resolviendo el amparo tienen desde el principio la obligación de ver si pueden estudiarlo o no pueden estudiarlo. Lo que les decía a mis alumnas y a mis alumnos es, cuando ustedes estén estudiando algo y tengan que voltear con la persona de al lado y decirle, oye, mira, ¿qué crees? Tengo este caso. ¿Puede ser o no puede ser? Cuando hagan eso, exclusivamente eso, su causa de improcedencia puede estar latente, pero tienen que darle trámite al amparo para ver después si sí se configura o no. Siempre que una causa de improcedencia o sobreseimiento, que es más o menos lo mismo, después podemos hablar sobre eso, vean ustedes y digan, no, sí, este amparo en realidad no puedo estudiarlo, adelante, lo pueden desechar. Pero cuando tengan que voltear con la persona de al lado y preguntarle, oye, ¿tú qué opinas? Ah, ahí ya no. ¿Por qué? Porque ahí ya tienen que entrar al fondo del asunto para ver si después tienen razón en esa duda que tenían, pero mientras tienen que seguirlo estudiando. Pero bien. Fíjate que es muy interesante. Ah, bueno, perdóname. Sí, Dale. fíjate que es muy interesante lo que dices, Adrián, porque si te llamas Adrián, no es cierto. Sí, es muy interesante lo que dices, Adrián, porque cuando uno presenta una demanda de amparo indirecto, el juzgador la debe analizar desde el principio, ¿no? Y si uno dice, oye, ¿sabes qué? Es que, no sé, hablamos de extemporaneidad, ¿no? No se presentó en el plazo. Entonces ya no pueden hacer nada. Y desde ahí te están diciendo que no. Y hay criterios en los que te dicen, oye, todas las cuestiones de improcedencia no soslayan el recurso efectivo contemplado en el artículo 8 y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hay causales de improcedencia que son justificadas. Y sí, o sea, por ejemplo, si una causal de improcedencia, hablemos de que no se agotó el principio de definitividad, oye, tenías un recurso intermedio, no lo hiciste valer, pues, o sea, no está firme ese acto, todavía es modificable. Ve a la instancia, a la segunda, y a lo mejor ahí lo ganas y ya no tienes que venir al amparo. ¿Por qué? Porque el amparo es un medio de control extraordinario, ¿no? O sea, primero agotamos la instancia ordinaria y después venimos acá. ¿A qué me refiero? A que cuando uno presenta la demanda y luego se nota la causal de improcedencia, ahí hay que desecharla. Y uno dirá, ¿a poco eso es acceso a la justicia? Yo me lo cuestionaba, ¿no? Y dije, sí lo es, porque si yo te digo desde el principio, agota el principio de definitividad, córrele, a lo mejor todavía estás en tiempo para promover el medio de recurso, o el medio ordinario de defensa, ¿no? Te lo estoy diciendo desde el principio. Es como cuando los radioescuchas o los alumnos que dicen, oye, ¿quieres ser mi novia? Pues ya dime si sí o no, pero dímelo de una vez. A lo mejor ya me dices que no y voy con su tanita o menganita, ¿no? Pero no me tengas ahí de que yo estoy invirtiendo en ti, esto y lo otro, y pues me tienes ahí en ascuas. Más vale la certeza de que me digas que no. Y aquí esto es muy importante. ¿Por qué razón? Tú mencionaste algo relevante, Adrián, cuando dices, es que cuando ya le tienes que preguntar al otro, es que ya estás dudando, ¿no? O sea, y si estás dudando, te tienen que dar trámite. Ante la duda, te deben dar trámite en el amparo. Ojo aquí, si después te das cuenta que sí se actualiza la causa de improcedencia, antes de la audiencia constitucional se llama sobreseimiento fuera de audiencia. Cuando te sobreseen en la audiencia constitucional, bueno, pues ahí es un sobreseimiento en plena extensión de la palabra, ¿no? Pero incluso cuando estás en el tribunal de estada, en tribunal colegiado, ahí también te lo pueden sobreseer. Entonces, volvemos a lo mismo. Al principio que me digan, es notoria y manifiesta, le decía en una entrevista de radio, le decía al locutor, es como cuando dicen, un, dos, tres por Adrián que está atrás de ese barro. O sea, es notorio, o sea, no, o sea, hay un barro gigante, ¿no? O sea, no sale el golpe con polish, no sale. O sea, ya es pérdida total desde el principio. Si tienes duda, continúas. Y sí, ha habido avances en esta materia, pero yo creo que aún así son insuficientes. Si quieren, podemos hablar de ellos o en otra ocasión, pero sí lo sé, ¿eh? Ustedes díganme.
Pues yo creo que por esa ocasión vamos a ir cerrando. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta Tengo específica. una rápida. Ahorita que estamos platicando del amparo estéril y que nos... ¿Quieres ser mi novia? Ándale. Tú y dile, tú del dile. amparo estéril y de la Ajá. cifra que nos dabas. Ajá. ¿Cuál crees que sea la razón que quizá hay abogados, como tú decías, que no son expertos, que no conocen el amparo y dicen, sí, yo te promuevo un amparo que es notoriamente procedente, pero ellos no saben, o quizá es que estas causales ya se están ampliando, aunque creo que siguen siendo las mismas, pero ¿tú cuál crees que sea la razón principal o las razones por las que se da este amparo estéril? Oye, fíjate que es una muy buena pregunta, porque precisamente cuando empecé a hacer la tesis doctoral no sabía qué enfoque darle, ¿no? Porque yo decía, es que es multifactorial. Tiene que ver desde las universidades. ¿Por qué? Porque no sé si les pasó a ustedes, pero a mí, sí, improcedencia y sobreseimiento, sí, lo ves de noche y a lo mejor se estancan más en los principios, ¿no? En los principios del amparo, o en las partes del amparo, o en otros temas, pero no le damos el valor desde la docencia de lo que significa la improcedencia, ¿no? Oigan, pongan atención aquí, Ujú. porque 4 de cada 10 va a perder por default. Pongan atención en las causas de perder por default, ¿no? Creo que es desde las universidades, primer punto. Desde también yo creo que tiene que ver con la ética del abogado postulante en el que le diga desde el principio al cliente, ¿sabes qué? No va a proceder esto. Amerita que vayamos a un tribunal y a un juzgado y lo peleemos cuando tú mismo sabes que desde el principio no reúnes el requisito de procedencia, ¿no? Ujú. Hablemos, por ejemplo, amparo contra normas generales. El amparo contra normas generales procede contra el primer acto de aplicación, ¿no? No peleaste el primer acto de aplicación en amparo. Si tú promueves el segundo, tu amparo es improcedente. Entonces, si el abogado postulante, al observar el asunto, se da cuenta que es el segundo acto de aplicación, pues él debería decirle, oye, sabes que para qué lo promovemos nos lo van a desechar, ¿no? O nos lo van a sobreseer en algún momento, en alguna etapa. Entonces, tiene que ver, insisto, con universidades, con la ética del abogado postulante y, ¿por qué no decirlo? Por la propia complejidad del juicio de amparo. El juicio de amparo, más allá de lo que se diga que es un recurso sencillo y nada complejo, no es verdad. Hasta la fecha sigue siendo. Y aun y cuando en el 2013 se aludía a la mesiánica ley de amparo que va a haber, no, no es. O sea, sí hubo un avance en el sentido de que ahora, si el juzgador ve que se actualiza una causa de improcedencia, le da vista a las partes. O sea, no la hicieron valer y le da vista a las partes para que argumenten por qué no debe actualizarse, ¿no? Pero, ¿qué hacen las partes? Las partes en los tribunales, la mayoría nunca desahoga la vista. Y es más, aunque la desahogue, es muy difícil que a través de argumentos descartes una causa de improcedencia. Entonces, insisto, tiene que ver por lo menos con esas tres cuestiones. Ok. Con ¿qué dijimos al principio? Lo de Las las universidades, universidades, Las la ética de la universidades, persona la abogada ética del y abogado, la complejidad. la propia complejidad del juicio de amparo es muy técnico, es un mundo esotérico, diría un autor. Entonces, yo creo que se tiene que reducir sobre todo esto último. Y yo creo que otra cuarta agregaría, que es la que es la innovación de mi tesis doctoral como comercial. Yo hablo acerca de un test proactione en el sentido de que hay criterios de la Corte en el que te dicen, no obstante la causa de improcedencia, no obstante la causa de improcedencia, si el juzgador observa que ésta es irracional o desproporcionada, puede decir que no reúne esos requisitos y sí entrar al fondo del asunto. Estoy de acuerdo que si para hacer una torta necesitas un bolillo, o sea, y no tienes el bolillo, pues ni modo. Aunque berrees, hagas lo que sea, pues no va a prosperar tu amparo. Pero si te piden, no sé, un chile o te piden jamón y si lo traes, o sea, pues bien que te pueden hacer una torta. Oye, ¿no traes el super jamón? No, pero traigo este tipo de jamón, sí puedo hacer una torta. Estúdiame el asunto. No estoy diciendo que les concedan el amparo. Estoy diciendo que se lo estudien en pro del acceso a la justicia.
Entonces, yo creo que sí tenemos una ventana que da la propia Corte en sus jurisprudencias, en sus criterios, que dice que si adviertes una causa de improcedencia que sea totalmente desproporcionada, le dé la soslayes y entres al fondo del asunto. Y sí hay casos, ¿eh? Sí hay casos. Entonces, Claro, lo que justo haría. esto, preferir el artículo 17 constitucional, es decir, antes de cualquier circunstancia formal hay que preferir la justicia. Sí, sí, Oh, sí. perfecto. Yo fíjate, agregaría una sexta. Aquellas Ajá. veces que la autoridad responsable mágicamente, ¿La quinta? bueno, no era sexta, ¿no? Ah, bueno. Bueno, igual quinta y sexta, fíjate. Estas partes donde la autoridad responsable mágicamente no solamente niega el acto reclamado, sino que ya notificó a quien no tenía que notificar y que no quería notificar, ya realizó la diligencia que no quería realizar y que, sobre todo pasa antes, ¿no? Con las juntas de conciliación, materia laboral, se actualizaba, sí, por supuesto, pero hasta que tú tenías que justamente pues reclamarle, ¿no? Y a la autoridad federal, porque pues resultaba que en ese tiempo, obviamente ya no, los tribunales laborales ya no, pero No, hacían esto, ¿no? De que dejaban los asuntos ahí morir 5 o 6 años y nada más no avanzaban, ¿no? Y ya mágicamente, pues en cuanto les notificaban que había una demanda de amparo, ¿qué crees? Ya notificamos, ya lo hicimos. Nos tardamos 5 años, pero lo logramos, ¿no? En fin, nos vamos. Sí, guau, es sorprendente. Ujú. Sí, yo creo que sí, todo por hoy. Sería todo por hoy. Muchas Dalit, gracias. muchísimas gracias gracias. por haber visitado la tertulia. Un placer tenerte por acá. Y pues sabes, esa también es tu casa, estimados, Esperemos que vuelva pronto porque estuvo muy buena la plática. La parte Hay más 2. temas, la parte 2 por lo menos. Ay, si no, yo encantada, es que yo de verdad sí se me nota que me apasiona. Yo al principio dije, vamos a conversar. No, ya acaparé yo el micrófono porque a mí me encanta hablar de esto. Estoy feliz de estar con ustedes y aparte me siento como en un ambiente de amigos y esto es muy importante. Gracias. Así es. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Y ya saben, Idalit Verdín ha dado clases también en la UNAM y pues la tendremos por acá otra vez como invitada. Muchísimas gracias, Idalit, y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Bye.